Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. La creación es uno de los fundamentos básicos de la cosmovisión bíblica. La Biblia no trata de dar pruebas de que Dios creó este mundo, más bien lo revela como su creador. Es necesario que tengamos la confianza y la certeza de que esta tierra fue creada en 7 días naturales de 24 horas, para así tener confianza en el poder de Dios, en su omnipotencia y a la vez que Él es capaz de cumplir cada una de las promesas. En el relato bíblico, los humanos son seres con dignidad, creados a imagen de Dios, a quienes se les dio dominio sobre la tierra, no para consumirla sin escatimaciones, sino para cuidarla y hacerla prosperar. El ser creados a imagen de Dios significa que los humanos tenían la capacidad de comunicarse y relacionarse directamente con Dios, creados para cuidar su creación y ser representantes de Dios, representar ese carácter de amor que le tiene a su propia creación. No fueron creados como pequeños dioses, pero tampoco eran llamados animales como lo vemos en las creaciones anteriores. Estos eran una creación con una bendición especial y única. Primordialmente fueron creados con 3 propósitos. El primero era tener una relación cercana con Dios. El segundo era tener una dependencia total hacia Él. Y por último, es cultivar su espíritu en sus vidas. Génesis 3 describe cómo la armonía precaída, la paz, el amor, el gozo fueron abruptamente interrumpidos por el pecado y sus terribles consecuencias. Ahora, tal vez te preguntes, ¿de dónde salió el pecado? ¿De dónde salió el mal? La aparición del pecado en el universo es en verdad un enigma. La Biblia no muestra la razón de la existencia del pecado o de la maldad. Es más, no hay una razón o una explicación lógica de su aparición. Explicar el pecado o encontrar una causa de su presencia nos lleva a justificarlo, excusarlo y vindicar la existencia del mal en el universo. Su origen como tal es un misterio. La naturaleza irracional del pecado hace que su explicación de la existencia sea complicada. En el relato de la caída ocurren 3 eventos sorpresa. El primero es que la serpiente habla, algo inusual para la creación de Dios. Es por esto que Eva se ve interesada por este fenómeno. El segundo es que la serpiente se dirige hacia Eva. No se conoce la localización de Adán en ese momento, pero por las imágenes que nos da el relato, aparentemente Eva se encontraba sola caminando alrededor del árbol prohibido. Y por último, la serpiente sabía lo que Dios había ordenado a Adán y a Eva, y él decide distorsionarlo, contradecirlo directamente. La serpiente no hace preguntas, simplemente distorsiona un hecho. Pero, ¿cuáles eran estas 2 órdenes que Dios le dio a los seres creados? Bueno, la primera era una orden de libertad. Él mostraba esa libertad que tenía en los seres humanos. Les dijo, pueden comer de cualquier árbol del jardín. De hecho, Dios creó a seres libres moralmente. Es por eso que también se les puede decir que fueron a imagen de Dios, por esa libertad de elección. Ahora, para poder disfrutar de esa libertad, para poder ser felices y poder crecer saludablemente, Dios pone límites. Dios, en medio de esa libertad,
hace una delimitación para el ser humano, el cual debía aceptar. ¿Y cuál fue ese límite? Bueno, pues en medio del jardín había un árbol, el cual les dice que es prohibido comer de su fruto, porque este árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. El regalo de la libertad presupone el poder elegir, el poder tener una voluntad propia. Pero estos seres humanos debían conocer que eran primeramente seres creados y tenían que desarrollar su dependencia total hacia su creador. La generosidad de Dios es plenamente explicada en esto. Todo es vuestro, pero un fruto no lo es. Para respetar su libertad, ellos tenían que aprender a respetar sus límites. Los límites deben permanecer, ya que hasta en un mundo perfecto, esos límites deben ser respetados porque son un ingrediente crucial para la vida. Esto era lo que Dios veía para el ser humano en el momento de crearlo, el darle un lugar donde podía ser libre, pero siempre recordando que era un ser creado, el cual, aún en medio de esa libertad, tenía un límite, el cual era representado por un fruto. La invitación de Satanás en ese momento con Eva no era para dialogar. Su meta principal era la de pintar una imagen errónea y equivocada de Dios, de su propósito y de sus intenciones con el ser humano. Algo importante en tener en la mente es que nuestra vida espiritual depende de la imagen equivocada o correcta que tengamos de Dios. Y eso Satanás lo tenía muy bien en claro, ya que al confundir a Eva, al hacer que ella no percibiera el carácter amoroso, cuidadoso, bondadoso y sobre todo que era el protector de su libertad, Satanás aseguraba que Eva iba a actuar en contra de Dios. Al ser Eva confundida por Satanás, por la serpiente, decide desobedecer deliberadamente a Dios. Después de esto, ella va con su marido, le da el fruto, y él, por amor a su esposa, a la que era su ayuda idónea, cae y desobedece junto con ella. Esto hace que sus ojos sean abiertos, que el manto que los cubría de santidad sea quitado, sea removido. Y es ahí cuando ven que están desnudos, cuando ven y sienten vergüenza. En ese momento entra Dios y ellos, cuando fueron creados para disfrutar, para gozarse en la presencia de Dios, deciden esconderse. El no tener ese encuentro directo con Dios nuevamente porque tiene miedo, tiene vergüenza de que Dios vea su desnudez. Y aquí es cuando Dios muestra nuevamente su carácter de amor, de cuidado, de compasión y volviendo a ser el protector de esa libertad que tenía. Porque ahora era arrancada por el enemigo, por Satanás. Pero Dios no se quedó ahí. Dios no permitió que Adán y Eva murieran a consecuencia de su error, de su pecado. Dios hace 7 actos para mostrar ese instinto, ese amor de salvación y mostrar poco a poco ese plan que tiene bajo la manga. Ese plan de redención, de salvación para el hombre caído. Primero, Dios al llegar al jardín del Edén, seguramente con el corazón roto, con lágrimas en sus ojos, seguramente con ese amor
de un padre hacia su hijo, ya que sus hijos, su creación, que era buena en gran manera, se había perdido. Y lo que sale de su boca es: ¿dónde estás? Hijo, ¿dónde te encuentras? Esta pregunta, esta pregunta que hace Dios a sus seres creados que ahora eran caídos, que habían caído ante el pecado, tiene diferentes propósitos, diferentes razones, las cuales vamos a encontrar. El primero es una invitación al diálogo. Quería dialogar qué había pasado en ese momento. El segundo era una oferta de gracia, una oferta de su gracia y su gran amor, porque Dios no había ido a ese jardín a matarlos. No, iba a mostrarles ese plan de salvación, el cual tenía un costo enorme. El tercer propósito de esta pregunta era para que pudieran darse cuenta en qué posición estaban, qué actitud habían tomado ante Dios. Y el último propósito de esta pregunta era como un juicio, una investigación, ya que tanto Adán como Eva tenían que hacerse responsables de los actos que habían cometido. Esta primera pregunta de Dios, este primer encuentro, esta primera interacción con el hombre, revela la gracia, hace una invitación de gracia y revela ese amor profundo hacia su creación. Al mismo tiempo, revela un juicio. Y Dios llama a los pecadores de día de hoy, así como llamó a Adán y a Eva, y les pregunta: ¿dónde estás? La segunda acción que realiza Dios para el hombre es el darles una vestimenta, ya que tanto Adán como Eva se sentían desnudos y lo que hicieron fueron agarrar hojas, cubrirse entre la maleza para esconder su desnudez. Y Dios, al verlos en esta posición de pecado, decide darles una prenda, la cual llega a ser más que eso. Vemos aquí el contraste entre lo que hace el hombre y lo que hace Dios. Adán y Eva no podían hacer nada por salvarse, pero Dios sí puede. Dios decide sacrificar al primer animal para cubrir el error de sus pecados, para solucionar el problema del pecado en el mundo. Este fue el primer sacrificio, dando ecos a lo que iba a ser Jesús en el Calvario. La salvación estaba anunciada y la salvación es segura mediante el poder y sobre todo el sacrificio que hizo Dios. Después de cubrir a sus seres creados con estas vestimentas, Dios crea la enemistad entre el bien y el mal. Esto en un contexto de una guerra espiritual. Al crear esta enemistad, Dios da la promesa de mandar a un Salvador, de mandar a un Mesías, el cual herirá la cabeza de la serpiente y acabará con ella. Pero esto no será simplemente así, ya que la serpiente herirá su talón, esto dando a entender que habría un daño. El Mesías es victorioso y comparte su victoria con los que le siguen, mientras Satanás está condenado a ser destruido junto con los que le siguen a él. En resumidas cuentas, Dios tiene la solución al problema del pecado, pero esta solución demanda dolor, demanda sufrimiento, demanda la sangre del Hijo de Dios. El Mesías tendría que morir. El humano no, pero esta muerte, esta única muerte, sustituiría
la condena que la humanidad entera tendría. Ahora Dios les muestra lo que es la adoración y sobre todo les muestra lo que es la verdadera adoración, la cual es una genuina y estrecha relación con Dios. Y por último, Dios les da un regalo especial a Adán y Eva. Dios da el regalo de la fe. Aunque la palabra fe no se ve explícitamente en este pasaje, en este capítulo en específico, Adán y Eva tenían fe y esto se ve en su forma de actuar y de vivir después de este acontecimiento. El primero de los actos fue aceptar la vestidura que Dios les había hecho. Ya dijimos que el aceptar esta vestidura conllevó a la primer sacrificio y esto nos da un mensaje implícito, el cual es el rito de sacrificios, el cómo el hombre iba a estar dando perdón o gracias a Dios. Esto Adán y Eva aceptaron hacer, con el ejemplo que dan a su descendencia, vistos en capítulos siguientes, donde sus propios hijos repetían este acto de fe. El siguiente acto se encuentra en el versículo 20, el cual es donde vemos que Adán le da un nombre a su esposa, Eva, el cual significa madre de los vivientes. Él tenía la esperanza, tenía la fe de que la vida iba a continuar. Aún después de este problema del pecado, ellos iban a ser guiados por Dios. A pesar de las crisis y los problemas que podían enfrentar en un futuro, él estaba seguro de que Dios los iba a cuidar. Y por último, Eva nombra a su primer hijo como Caín, diciendo, por voluntad del Señor he recibido un varón. Ella tenía la esperanza de que su descendencia, en dentro de su descendencia, vendría el Mesías, aquel que salvaría al hombre del problema del pecado. La fe brinda la victoria. Primera de Juan 5:4 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es una relación de confianza. La fe es un reencuentro a través de la palabra de Dios. La fe no es un don innato del hombre. Tampoco es un logro que puede obtener. Más bien es un regalo divino. No hay ninguna manera en la que nosotros podamos vencer al pecado. Solamente Dios puede resolver este problema y puede regalarnos, puede brindarnos la victoria. Podemos luchar en contra de los diferentes síntomas del pecado. Podemos tratar de cambiar esos malos hábitos, pero lo que en verdad necesitamos es que nuestro corazón sea transformado. Necesitamos experimentar el nuevo nacimiento, un corazón puro, porque nuestro problema es nuestro corazón pecaminoso.